This happened just a few months ago. I'm Carlos, 34, and after a long time, I returned to my hometown in Guerrero after my father died. It was a trip I knew I had to make. The old family store, closed for years, awaited me, filled with painful memories and a connection to who I used to be. I settled in my grandmother's house, surrounded by cobblestone streets and colorful houses. The town, small and nestled among mountains, felt familiar, but it was different. After a few days of sorting through old items in the store, something strange began to happen. On the night I heard a whisper calling my name. I thought I was losing it. Carlos, it echoed softly and terrifyingly. I stepped outside the store, curious and frightened, and saw a figure in the distance, illuminated by a lantern that seemed to float. My heart raced as I approached, but just like that, it vanished into the darkness. The following days blurred together. The woman with the lantern appeared time and again, always closer, always clearer. The townspeople started talking about a local legend, an old woman who had disappeared in an accident, known as the Lantern Woman. Our conversations grew tense. I couldn't shake the feeling that they knew more than they let on. As time passed, my encounters with the figure grew more unsettling. She was no longer just a distant sight, it felt as though she was watching me. I wasn't sure what was happening. People say visions can be a product of stress, but this felt different. I often felt a chill run down my spine when the lantern lit the store. Doubts filled my mind. Was I really seeing this woman, or was my imagination playing cruel tricks on my grief? Sleep eluded me, and I grew distant and fearful. Everything around me, from the murmurs behind my back to the furtive glances from my neighbors, reminded me that I was not alone in this experience. One night, I decided to step outside again. As I walked along the cobblestone streets, I saw the lantern glowing in the distance. I stood frozen as the figure approached. As shadows enveloped me, the woman looked directly at me. My heart stopped. I wanted to run, but something held me in place. I reached out to her, but the moment I spoke, she vanished, leaving nothing but the echo of her light. The question was no longer if I was losing my mind, but if there was something I needed to understand. Was it a warning, a call to address what was left unresolved? With each passing day, as my stay in the town drew to a close, the answer slipped further away. Then I heard her voice clearly in the night, Carlos, and I turned around. There was nobody there. Capítulo 2. Ese día, después de escuchar su voz, decidí que no podía seguir así. Tenía que encontrar respuestas. Había un mercado al día siguiente, y sabía que los viejos amigos de mi padre podrían tener información. Armado con algo de valentía y muchas preguntas, me dirigí hacia allí. El sol brillaba en el cielo, pero yo me sentía tan inquieto como antes. Al llegar al mercado, el aroma de los tamales y el sonido de las risas me rodearon, pero no me tranquilizó. La gente hablaba de lo cotidiano, pero podía sentir que algunos me miraban con compasión, como si supieran algo que yo ignoraba. Me acerqué a Doña Rosa, una mujer mayor que había conocido desde niño. Su cabello gris estaba trenzado, y su mirada era sabia y profunda. Doña Rosa, la llamé. ¿Conoce la historia de la mujer de la linterna? La observé fijamente mientras ella se encogía de hombros. Muchos han hablado de ella. La anciana murió hace años, se dice que buscando algo que perdió. No la debe seguir, me advirtió, su tono bajó casi un susurro. No estoy seguro de si quiero, pero ha estado apareciendo delante de mí. Escuché su voz, confesé, sintiendo como el sudor comenzaba a deslizarse por mi espalda. Doña Rosa frunció el ceño. Ella solo aparece a aquellos que tienen un peso sobre sus almas. Tal vez te busca por alguna razón. Debes liberarte de lo que te ata para que puedas descansar. Sus palabras resonaban en mi mente mientras me alejaba del mercado. Una mezcla de miedo y curiosidad me empujaba. ¿Qué era lo que me ataba? Cabeza llena de preguntas, decidí que debía regresar a la tienda. Quizás los recuerdos pudieran ayudarme a desenterrar la razón detrás de las apariciones de la mujer. Al cerrar la puerta de la tienda tras de mí, una sensación helada llenó el aire. La luz de la linterna se reflejaba débilmente a través de la ventana polvorienta. Con cada paso que daba hacia el fondo, el ambiente se volvía más pesado. Mi corazón latía con fuerza cuando me encontré frente a la sección donde solía almacenar las cosas más personales. En el suelo estaba una caja que no recordaba haber visto antes. Dudé, pero mi impulso me llevó a abrirla. Dentro había una colección de fotos antiguas, cartas amarillentas y objetos desvanecidos. Mientras revisaba, noté que una de las cartas estaba dirigida a mí, con una escritura familiar. El sobre estaba sellado y polvoriento, pero mi nombre estaba presente.
Mis dedos temblorosos rompieron el sello, y cuando la saqué, un aire frío recorrió la habitación, las palabras en la carta revelaban secretos familiares que nunca había imaginado. El final de la carta hizo que mi estómago se encogiera. Si lees esto, busca a la mujer de la linterna. Su historia está conectada contigo. Con el corazón en la garganta, el aire parecía volverse más denso y pesado. Sentí su presencia incluso antes de verla. La linterna apareció desde la esquina, iluminando el cuarto. Entonces, la figura emergió de las sombras, y su luz hizo que todo a mi alrededor temblara. La mujer de la linterna estaba justo frente a mí, y esta vez no iba a desaparecer. Capítulo 3. No sabía qué esperar. La mujer de la linterna se quedó ahí, flotante y etérea, como una sombra que había cobrado vida. Su rostro era una mezcla de tristeza y determinación. Me quedé paralizado, atrapado entre el deseo de correr y la necesidad de entender. ¿Por qué vienes a mí?, murmuré, mi voz apenas un susurro. Ella levantó la linterna, iluminando un pequeño rincón de la habitación. La luz parpadeante reveló los objetos antiguos que había desenterrado. El aire estaba impregnado de un temor palpable. La mujer dio un paso adelante, y la habitación pareció encogerse. Busco la conexión, dijo, su voz suave pero llena de eco. Eres parte de una historia que aún no ha terminado. La manera en que pronunció esas palabras me hizo sentir como si la brecha entre nosotros se desvaneciera. ¿Qué historia?, le pregunté, casi suplicando, mi mundo empezando a dar vueltas. Las imágenes de mi infancia, los susurros de Doña Rosa y los secretos familiares empezaron a chocar en mi mente. La mujer de la linterna seguía mirándome sin parpadear, como si pudiera ver dentro de mi alma. Ella agitó su linterna una vez más. Los lazos familiares suelen ser invisibles, pero pesados. El peso que llevas no es solo tuyo, explicó, y algo en su mirada me hizo recordar el contenido de la carta que había leído. Hay más de lo que crees. Algo te llama. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿A dónde debo ir?, pregunté, sintiendo que el impulso de seguirla se hacía más fuerte. Al lugar donde una vez encontraste la alegría y la tristeza a partes iguales, respondió. Su voz sonaba como un eco en el fondo de mi mente. Antes de que pudiera formular otra pregunta, la linterna parpadeó y la figura se volvió borrosa. No te desanimes, la búsqueda comienza ahora, y en un instante, se desvaneció. La habitación quedó oscura, como si se hubiera apagado toda luz. Respiré hondo, confundido pero decidido. Algo me decía que debía actuar. Recordé la carta y las fotos. Había un lugar que mi padre mencionaba a menudo. Era una pequeña cabaña en un bosque cercano, donde pasábamos muchas vacaciones. Tenía que ir allí. Quizás las respuestas que buscaba estaban escondidas en los bosques que parecían familiares pero distantes. Salí de la tienda y el aire se sentía diferente. La noche se acercaba, y el cielo se tiñó de un azul profundo. Con cada paso hacia aquella cabaña, la inquietud crecía. Sentía que me dirigía a la raíz de un misterio más grande que yo. Algo me esperaba ahí afuera, pero si iba a enfrentar a la mujer de la linterna de nuevo, debía estar preparado para la verdad, y mientras caminaba, una sombra se movió tras mí. Detuve mi andar y miré hacia atrás, sintiendo un escalofrío que recorría mi cuerpo. No estaba solo. Alguien me estaba siguiendo. Capítulo 4. La sombra se movió de nuevo. Mi corazón se aceleró mientras intentaba discernir lo que había detrás de mí. ¿Quién está ahí?, grité, la demostración de valor sonando más valiente de lo que me sentía. La oscuridad absorbía la luz que aún quedaba en la calle, y un silencio espeso me rodeaba. No hubo respuesta. Aún así, el presentimiento de que alguien me observaba crecía. Giré lentamente, con la cabeza llena de imágenes de la mujer de la linterna. ¿Era ella la razón por la que alguien me seguía, o había otra fuerza en juego? Mientras caminaba más rápido hacia el bosque, el susurro de las hojas secas bajo mis pies resonaba como un tambor en la noche. Tenía que llegar a la cabaña antes de que esa sombra decidiera acercarse más. La memoria del lugar apareció en mi mente, los árboles altos, el aroma de pino y la paz que solía encontrar allí. Pero ahora, todo se sentía distorsionado. Cuando finalmente alcancé la entrada del bosque, la oscuridad se profundizó. La luz de la luna apenas se filtraba a través de las ramas que crujían con el viento. Caminé más profundamente entre los árboles, sintiendo cómo la ansiedad se entrelazaba con la brisa fría. Daría cualquier cosa por ver una linterna parpadeante, un indicio de que no estaba solo en esta búsqueda. De repente, el sonido de pasos a mis espaldas me heló la sangre.
Era más consciente que nunca de la presencia extraña que me acechaba. Giré sobre mis talones, pero la sombra ya no estaba. Solo un silencio abrumador me acogió. Justo cuando creí que estaba seguro, una voz emergió de la penumbra. Era suave, casi un susurro, no te asustes. Era la misma voz que había escuchado antes, pero esta vez, la calidez se mezclaba con un toque de desesperación. ¿Quién eres?, pregunté, mi propia voz sonando temblorosa. Una figura se materializó de entre los árboles. Tenía la misma silueta que la mujer de la linterna, pero ya no era ectoplasmática. Se acercó y, aunque su cara no era completamente visible, sentí que era familiar. Vine a advertirte, dijo, su mirada intensificándose con una mezcla de urgencia y temor. No estás aquí solo para buscar respuestas, hay cosas que deben permanecer ocultas. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué cosas?, cuestioné, sintiéndome cada vez más atrapado en esta red de misterio. No puedo explicarlo todo ahora, contestó, pasando la mano por su cabello. Solo debes saber que a veces, los secretos son más peligrosos de lo que imaginas. Tu familia ha guardado secretos oscuros, y encontrarlos podría cambiarlo todo. La luz de su linterna comenzó a parpadear, creando sombras en su rostro. Debes irte. Aléjate antes de que sea demasiado tarde. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Era un crujido fuerte, y el aliento se me cortó. Volví a girar, pero esta vez sentí la amenaza palpable. Había algo más en el bosque, algo oscuro que parecía alimentarse de la inquietud que me rodeaba. «Corre», gritó la mujer. «No mires atrás». Sin pensar, empecé a correr, los árboles deslizándose a los lados como sombras amenazantes. La distancia de lo desconocido parecía desenfrenada, y el eco de sus advertencias resonaba en mi mente. Pero los pasos tras mí se acercaban con rapidez. Mientras me adentraba en el bosque, la luna se ocultó tras las nubes, sumiendo todo en una oscuridad aún más intensa. No podía parar. Nunca había estado tan seguro de una sola cosa: si quería descubrir la verdad, debía escapar de aquel rostro que me seguía, de estos secretos que acechaban. Capítulo 5. Corrí sin rumbo, mis piernas se movían por inercia, impulsadas por el terror y la adrenalina. Las ramas rasguñaban mis brazos, pero no podía detenerme. Miraba hacia adelante, cada sombra me parecía una amenaza. ¿Quién o qué me estaba siguiendo? La voz de la mujer resonaba en mi mente, advirtiéndome sobre secretos oscuros. El peso de sus palabras me acompañaba mientras me adentraba más en el bosque. Me detuve brevemente para recuperar el aliento. El silencio era abrumador, el solo sonido de mi respiración agitada era suficiente para hacer eco en el vacío. Entonces, escuché el crujido de las hojas de nuevo, ahora más cerca. No era mi imaginación. Algo venía hacia mí, corrí de nuevo, pero esta vez en una dirección diferente, tratando de descifrar una salida. Recorrí el lugar que había conocido de niño, pero todo parecía extraño y distorsionado. No sabía si me estaba alejando de la amenaza o acercándome a un destino incierto. Finalmente, llegué a un claro. La luna se asomó de entre las nubes, por un momento iluminando el espacio frente a mí. En el centro del claro, vi un viejo tronco caído, mutilado y atezado, como si la presión del tiempo lo hubiera desgastado. Me acerqué, buscando refugio. ¿Dónde estás?, susurré al vacío, sintiendo una mezcla de desesperación y creciente miedo. Fue entonces cuando noté un destello. La luz tenía el mismo brillo que la linterna de la mujer. ¿Sería ella? Miré con más atención y vi que él iluminaba un pequeño objeto en el tronco. Me acerqué con precaución. Allí, en el tronco desgastado, había una pequeña caja, cubierta de musgo y casi oculta por la maleza. Mis manos temblaban mientras la abría. Dentro, había una serie de cartas amarillentas. Sacudí el polvo y las hojas secas antes de desenrollar una. Las palabras en la primera línea me golpearon: el legado que ocultamos es más peligroso de lo que imaginas. El tiempo se detuvo. Mis pensamientos volaron hacia las preguntas que había tenido desde que me enteré de la historia de mi familia. ¿Qué significaban esas cartas? De repente, un sonido detrás de mí me hizo volver a la realidad. El crujido se convirtió en un susurro: no deberías haber venido aquí. Era la voz de la mujer, pero sonaba diferente, más intensa, más cargada de advertencia. Me volví a encontrar con sus ojos, esta vez llenos de una claridad extraña. No es seguro, dijo, acercándose rápidamente, su linterna brillaba intensamente. Los que han estado buscando la verdad no han regresado.
Debes irte antes de que sea demasiado tarde. Una parte de mí quería preguntar sobre las cartas y lo que significaban, pero el terror en su rostro habló más que 1000 palabras. Decidí que necesitaba escucharla. Sin embargo, antes de que pudiera hacer una pregunta, un rugido resonó en el bosque, profundo y amenazante, como si el mismo suelo temblara de furia. La mujer palideció. Ya están aquí. Ahora. En un instante, la calma del claro se disolvió en caos. Sentí como si el aire se volviera pesado y grueso. El oscuro espectro que me había perseguido se reveló, tomando forma detrás de los árboles, como una sombra voraz. «Corre, ahora», gritó la mujer. Desperté de mi aturdimiento y eché a correr una vez más, pero esta vez con una urgencia renovada. Cada paso se sentía como un grito en la oscuridad. Tenía que encontrar la salida, y más importante, la verdad que había olvidado. La presencia oscura me seguía de cerca, cada respiración pesada dejaba en claro que no estaba solo en este infierno, el bosque se retorcía y giraba a mi alrededor mientras corría, y en mi mente solo una pregunta permanecía: ¿qué secretos de mi familia estábamos a punto de desentrañar? Capítulo 6. Corrí como si el mismo aire estuviera en contra de mí, atrapándome en un abrazo helado y pegajoso. Las sombras se alargaban y crecían a mi alrededor, convirtiendo el bosque en un laberinto impenetrable. La luz de la linterna brillaba detrás de mí, una pequeña esperanza en medio de la oscuridad, o al menos eso pensé en un principio. Pero aquel rugido resonante seguía retumbando, y no era solo un eco. ¿Dónde está la salida?, me pregunté, tratando de recordar los caminos que había seguido en mi infancia. Pero todo parecía diferente, como si el bosque hubiera cambiado a medida que yo también lo hacía. Cada árbol, cada arbusto, se sentía como un guardián de secretos inconfesables. Di un giro brusco a la izquierda, solo para encontrarme frente a un zanjón profundo. No tenía tiempo para pensar. La oscuridad se acercaba. Salté, aterrizando con un golpe en el suelo suave y húmedo. Mis tobillos dolían, pero el dolor fue el menor de mis problemas. Desde la distancia, oí el crujido de ramas que se rompían a medida que el espectro se acercaba. La mujer me había advertido, pero ¿quién o qué eran esos seres? El eco de mi propia respiración reverberaba en mis oídos, y entonces noté que la luz de la linterna parpadeaba un instante antes de apagarse por completo. El pánico se instaló en mi pecho. Me quedé en la oscuridad, una oscuridad densa que parecía tragarse el mundo. ¿Dónde estás?, grité, mi voz resonando en la penumbra. No hubo respuesta. Solo el silencio. Pero entonces, una figura apareció ante mí, iluminada tenuemente, como una aparición. Era ella, la mujer de la linterna. Sin embargo, había algo extraño en su mirada. Se acercó, pero su rostro llevaba una expresión que nunca había visto antes, como si estuviera dividida entre la compasión y el miedo. No te acerques más. Esos no son solo espíritus. Son parte de un legado maldito, dijo, su voz temblando. Tienes que entender, algo en tu sangre los ha despertado. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. La sombra se arrastró más cerca, tomando una forma definida, oscura y aterradora. No tenía tiempo para cuestionar sus palabras. Corrí en dirección opuesta a ella, impulsado por la única certeza que había adquirido, la necesidad de sobrevivir. Mis pies se deslizaron en el barro, y antes de darme cuenta, una de mis manos se hundió en la tierra. Mientras luchaba por levantarme, vi algo brillante en el suelo. Era un trozo de metal, cubierto de tierra y hojarasca. Lo recogí, y, por un momento, me pregunté si podría usarlo como protección o si solo me haría más vulnerable. No, grité al árbol detrás de mí. La nube oscura se disipó y la figura de la mujer apareció nuevamente en la distancia. Regresa, pero la voz no era la suya. Era un eco monstruoso que llegó a mí desde la oscuridad. Esa simple advertencia estaba llena de malevolencia. Me giré con la intención de volver hacia el claro, pero ahora el camino estaba cubierto por una bruma espesa. Oí el rugido nuevamente, más cercano, más enfurecido. Aquello no era un sueño, era la realidad, una realidad horrible que empezaba a tragármele. ¿Qué marihuana, en qué legado estás entrelazando?, pensé, cada palabra un recordatorio del misterio que me perseguía. La lanterna de la mujer parecía apagarse cada vez más a medida que me alejaba. Finalmente, una imagen me golpeó de inmediato. En aquel momento, comprendí que las cartas en la caja no eran solo palabras.
Eran un camino, una breve chispa de esperanza y conocimiento que necesitaba para enfrentar la oscuridad. Las sombras comenzaron a cerrarse a mi alrededor, extendiendo sus tentáculos en mi dirección. Supe que tenía que encontrar la verdad. Lo que había descubierto no era solo un legado de terror, era también una llave, así que seguí adelante, buscando un camino a través del bosque, hacia un destino que prometía respuestas, aunque no sin un costo. La noche se llenó de un susurro: tienes que decidir, o serás devorado por lo que no comprendes. El horror me seguía mientras corría, pero ahora tenía la determinación de averiguar qué secretos de mi familia habían despertado tantísima oscuridad. Capítulo 7. Corrí sin mirar atrás, el corazón latiendo en mi pecho como un tambor descontrolado. La linterna había desaparecido y, con ella, la única fuente de luz que me mantenía un poco anclado a la realidad. La bruma ahora se sentía viva, como si cada movimiento que hacía levantara su furia y la empujara hacia mí. El aire se volvió más pesado a medida que la oscuridad se cerraba. Me di cuenta de que estaba respirando con dificultad. En un instante, escuché un susurro que se deslizaba entre los árboles, una cadencia fragmentada que me heló la sangre. No te vayas, me detuve en seco. Esa voz era la de la mujer. Reconocí el tono tembloroso, pero algo en él me hizo dudar. Sabía que debía seguir adelante, pero la curiosidad me atrapó. ¿Qué quieres de mí?, murmuré, casi sin querer. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que sirve es seguro, respondió. La sombra de la mujer se materializó en la neblina, y mis ojos buscaron la claridad en su figura. Pero esta vez no parecía tan solidaria. En su expresión había desesperación, como si estuviera luchando con algo, algo que no podía dejar ir. El legado. Tienes que enfrentar lo que llevas contigo, gritó, y su voz se alzó en un crescendo mientras la bruma ardía en intensidad. El rugido resonante que había dejado atrás regresó, esta vez aún más aterrador y desmesurado. Tu sangre, tu historia los ha despertado. Sus palabras eran solo ecos en mi mente, pero al mismo tiempo se sentían como un golpe. Me giré para escapar de nuevo, pero el bosque parecía vibrar con vida propia, echando raíces en mi ansiedad. Me encontré en una pequeña abertura, un espacio rodeado de árboles gigantes. Vi un viejo altar cubierto de musgo. Era un lugar que nunca había visto, pero sentí una conexión instantánea. En su centro, había una serie de cartas desparramadas, idénticas a las que había encontrado en la casa de mi abuelo. Todo se unía, pero ¿cómo? Mi instinto me decía que había una respuesta aquí, pero otra parte de mí temía lo que podía desatar. La voz de la mujer continuaba resonando en mi mente, avisándome de que el tiempo se acababa. La figura oscura surge de la neblina, manifestando formas aterradoras, y el rugido sacudió la tierra. No puedo quedarme aquí, grité, retrocediendo hacia el bordillo del altar. Algo brilló en el fondo, y mi mano se estiró casi sin pensar. Allí estaba, el metal que había encontrado antes. Tomé aire y lo levanté al cielo. Si eres parte de mí, entonces vamos. Las sombras retrocedieron un paso, como si reconocieran lo que sostenía. El eco del rugido se desvaneció, y la mujer apareció de nuevo, aunque esta vez con una mirada firme. Haz lo que debas. Escoge la verdad. No dejes que los secretos de tu sangre te consuman. Tomé una decisión. Enfrentaría lo que sea que residiera en esa oscuridad. Levanté la pieza de metal con ambas manos y sentí su poder pulsar a través de mí. No me detendré, dije en voz alta. No dejaré que me controle. Fue entonces cuando lo vi. Un destello en la distancia, un brillo tenue que atravesaba la oscuridad como un faro. Un camino. Pero sabía que no podía quedarme en el altar. Alguien más estaba cerca, algo que ya había sentido en el fondo de mi ser. Comencé a caminar hacia el brillo, sintiendo que cada paso me acercaba a un destino inevitable. Mientras avanzaba, una sombra oscura se abrumó de nuevo detrás de mí. No. No, grité con desesperación, sabiendo que no solo buscaba respuestas, sino también la salvación de un legado maldito. Lo que debía enfrentar no era solo el horror que me perseguía. Era la verdad de mi linaje. El rugido resonó una vez más, estremeciendo el aire a mi alrededor. Y en ese momento, comprendí que no solo corría por mi vida. Corría por la historia que había quedado escondida entre el bosque y las sombras. Con cada paso, me adentraba no solo en la oscuridad del bosque, sino en un camino hacia la verdad que podría ser más aterradora que cualquier sombra. Capítulo 8. Mis pasos resonaban entre los árboles, resonando con una mezcla de determinación y terror.
El brillo en la distancia se hacía más fuerte, guiándome a través de la oscuridad. Pero la sombra detrás de mí no se alejaba. Podía sentir su aliento frío en la nuca, una fuerza oscura que me empujaba a desfallecer. No puedo mirar atrás, murmuré para mí mismo, recordando la advertencia de la mujer. Pero el impulso de girarme era casi incontrolable. ¿Qué estaba persiguiéndome? ¿Una presencia? ¿Una mala reacción a mi propia sangre? Al llegar al borde del brillo, descubrí que no era más que un rayo de luna atravesando la copa de un árbol caído. Pero, en su centro, había otro objeto. Me agaché para examinarlo y ahí estaba, un pequeño espejo, incrustado con runas extrañas que parecía vibrar con la misma energía que la pieza de metal que sostenía. ¿Qué? Exclamé mientras tocaba el espejo con la punta de los dedos. En ese instante, una visión surcó mi mente, imágenes fugaces de rostros y sombras, gritos ahogados y un cálido hogar que se convertía en cenizas. La desesperación en esos ojos me atravesó, como si los espíritus de mi pasado quisieran advertirme de algo. Tu legado, la voz de la mujer resonó, más fuerte que antes. Algo en su tono daba a entender que no estaba sola. Rápidamente, me levanté, buscando entre la densa bruma. ¿Dónde estás?, grité, mi voz temblando por el miedo y la frustración. La mujer podía estar cerca, pero la sombra también. La tensión en el aire creció, una línea finísima entre lo que era real y lo que no. Entonces, sucedió. La bruma se arremolinó, y de repente, figuras comenzaron a emerger de la nada, sombras que danzaban al borde de la luz. Eran pálidas, similares a las que había visto en la casa de mi abuelo. Sus rostros reflejaban una mezcla de angustia y anhelo. Me paralicé. ¿Eran los antepasados? Ayúdenme, grité, temiendo que su tormento también me reclamara. Sintiendo un aumento de angustia, de nuevo el rugido retumbó. Ya no era solo un sonido. Era una amenaza palpable, como si algo antiguo estuviese a punto de liberarse. La figura de la mujer apareció de nuevo, entre la maleza. Su mirada ahora proyectaba tristeza, pero estaba imbuida de poder. Debes elegir, gritó, extendiendo su mano hacia mí. El espejo es tu guía, pero la elección es tuya. Debes decidir cómo enfrentar la oscuridad que persigue tu linaje. Las figuras empezaron a acercarse, sus manos extendidas, casi suplicando. No sabía si eran amigos o enemigos. ¿Cómo puedo decidir? No tengo respuestas, respondí, trastornado. Las palabras de la mujer resonaban en mi mente. ¿Acaso mi propia historia necesitaba ser enfrentada? El ruido del bosque se desvaneció mientras la presión crecía a mi alrededor. Mi corazón latía con fuerza. Una sombra oscura se alzaba detrás de mí, y su forma adquirió forma humanoide, pero aún distorsionada y aterradora. No había tiempo para dudar. Tomé una decisión. Levanté el espejo frente a mí, utilizando el metal como un escudo. No me asustarás. Soy más fuerte que esto. Con cada palabra pronunciada, la luz del espejo brilló intensamente, reflejando la luz de la luna y enviando destellos hacia las sombras. De repente, una explosión de energía golpeó el aire. Las figuras comenzaron a retroceder, desvaneciéndose. El rugido cesó, aunque no por completo. Podía sentir que la amenaza no había desaparecido por completo, pero había ganado tiempo. Ahora debes ir al altar. Allí está la clave, dijo la mujer antes de evaporarse en la bruma. Miré hacia el altar, esa figura conocida en medio de la oscuridad. Cada paso me acercaba no solo a un lugar físico, sino a enfrentar el verdadero legado que había estado corriendo de mí. Con el espejo en una mano y el metal en la otra, sabía que la verdad lo haría todo más claro, pero también más peligroso. Aunque se sentía como si el oscuro mundo a mi alrededor se fragmentara, entendí que lo que importaba era enfrentar la oscuridad de mi sangre. No podía darme la vuelta. Tenía que seguir. Lo que esperaba en el altar podría cambiarlo todo. Capítulo 9. El altar emergió lentamente de la neblina, un monolito de piedra oscura cubierto de musgo, como si hubiera estado allí desde el principio de los tiempos. Me detuve un momento, preguntándome si realmente tenía el valor para acercarme más. La llegada había sido rápida, pero esa rapidez me hacía sentir aún más vulnerable. La sombra seguía al acecho, cerca, pero invisible para mis ojos. Con el espejo centelleando en mi mano, me acerqué al altar. La energía del lugar me envolvió. Podía sentir que algo antiguo y poderoso yacía aquí. Justo enfrente, en el centro del altar, había una hendidura que parecía esperar ser ocupada. Una señal de que había un propósito claro para mí. «¿Es esto lo que buscabas?», murmuré,
más para mí mismo que para el mundo a mi alrededor. Casi podía escuchar las voces de los espíritus, susurrando desde las sombras, como si conocieran más que yo. Mientras colocaba la pieza de metal en la hendidura del altar, un escalofrío recorrió mi cuerpo. En ese instante, el aire a mi alrededor se tornó denso, cargado de una energía que me hizo sudar. Comenzaron a emerger imágenes en la superficie del espejo, fragmentos deslumbrantes de momentos del pasado, historias de mis antepasados, y con cada visión, el terror en mi pecho crecía. Vi a una mujer de cabello oscuro, con el mismo brillo en sus ojos que el mío. Ella estaba en un bosque, y una sombra se abalanzaba sobre ella, igual que la que me perseguía ahora. No entendía lo que significaba, pero estaba seguro de que el destino de ella estaba ligado al mío de alguna manera. De repente, un grito rasgó la noche, uno que parecía provenir directamente de mi propio interior. No puedo. No puedo enfrentar esto, grité, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. Pero el espejo brillaba con fuerza, desafiando mi desesperación. Elige, resonó nuevamente la voz de la mujer, esta vez fuerte y clara. Tu linaje y tu futuro están entrelazados. Debes aceptar lo que eres y enfrentarlo. La sombra finalmente hizo su movimiento, y vi la figura distorsionada avanzar hacia mí rápidamente. No podía dejar que me atrapara. En un arrebato de determinación, levanté el espejo frente a mí. La luz rebosaba de su superficie, dibujando formas en el aire, como una barrera. ¿Qué eres?, grité, y la sombra se detuvo, titubeando ante la luz. En ese momento, comprendí. La sombra no era solo una amenaza, era una manifestación de mis miedos, de los secretos que había tratado de ignorar durante tanto tiempo. El altar vibró, y un poder antagónico comenzó a emerger. La energía chocaba contra la oscuridad, y su eco resonaba en mis entrañas. La conexión con la mujer se hacía más fuerte, siempre había estado aquí, guiándome a lo largo de un camino que solo ahora comenzaba a entender. Solo enfréntalo, me dije, los ecos de su voz alimentaban mi coraje. Soy parte de esto. Con una última respiración profunda, sentí el sacrificio que debía hacer. Desde lo más profundo de mi ser, llamé a la esencia del espejo y del metal en mis manos. Reconozco mi linaje. Reconozco mi miedo. Y lo enfrento. La luz estalló en un destello. La sombra dio un paso atrás, paralizada, y entonces, surgió una forma, una figura de luz que representaba todo lo que había aprendido, la fuerza de mis ancestros y la superación de aquellos que habían estado atrapados. Un silencio profundo me envolvió, y me di cuenta de algo crucial. Este no era el final de la lucha. Era solo el despertar. Una puerta había sido abierta, pero había mucho más por descubrir. Tenía que encontrar a la mujer, y tal vez, incluso tener una conversación con la sombra. El altar era solo el principio. Lo que había enfrentado estaba por venir, y no era solo mi legado, sino una misión que trasciende mi entendimiento. Sin mirar atrás, di un paso hacia el futuro, listo para lo que vendría. Las sombras podrían perseguirme, pero esta vez, no estaba solo. Capítulo final, caminé a través del bosque, mi corazón aún latiendo fuertemente tras el enfrentamiento en el altar. La figura luminosa que había emergido de la sombra permanecía fresca en mi memoria, recordándome que esta lucha por mi linaje apenas comenzaba. La neblina se había disipado, dejando un aire fresco y lleno de promesas. Sin embargo, todavía sentía la presencia de la sombra acechando en la distancia, un recordatorio persistente de que mis miedos no se habían desvanecido por completo. El silencio estaba interrumpido únicamente por el suave crujir de las hojas bajo mis pies. Avancé sin un rumbo claro, convencido de que debía encontrar respuestas. ¿Qué quieres de mí?, me susurré. La pregunta flotaba en el aire, pero no hubo respuesta. La conexión con el espejo me había dejado con más preguntas que respuestas. Las cartas, la mujer de la linterna, la sombra, todas eran piezas de un rompecabezas cuya imagen aún no podía ver con claridad. A medida que caminaba, me di cuenta de que esta experiencia había cambiado la forma en que venía a entender mi pasado. Nunca había considerado cuán profundamente las decisiones y secretos de mis ancestros podrían impactarme. Había una historia que no era solo mía, sino un legado compartido con aquellos que vinieron antes que yo. Pensé en la mujer de la linterna, en su mezcla de tristeza y determinación. ¿Dónde estaba ahora? ¿Me seguiría guiando o estaba destinada a ser solo un eco en mi memoria? De repente, un destello capturó mi atención. A lo lejos, la luz de una linterna, tenue pero familiar. Una serie de emociones recorrieron mi cuerpo, desde la esperanza hasta el temor. ¿Era ella?
La mujer de la linterna, o solo una proyección de mis propios anhelos y dudas acerca del legado que había enfrentado. Me acerqué cautelosamente, sintiendo que cada paso era un acto de valentía. La luz se volvió más brillante, iluminando el sendero frente a mí, pero no iluminó la sombra que me seguía. Siempre ahí, siempre acechante, cuando finalmente fui lo suficientemente cercano, vi que la linterna pertenecía a un grupo de ancianos reunidos en un claro. Sus rostros llevaban una sabiduría antigua y sabia. Me reconocieron al instante. Carlos, dijo uno, su voz resonando con la fuerza de los años. Sabíamos que volverías. ¿Volvería para qué?, pregunté con un nudo en la garganta. La sensación de que había más por descubrir, que había respuestas ocultas en el fondo de su mirada, me llenaba de inquietud. Para unir las piezas de tu historia. Tu linaje guarda secretos que deben ser liberados, respondió otro anciano, inclinando la cabeza en señal de respeto. Esa sombra que te sigue, como los vientos del pasado, nunca se detendrá. Hasta que encares lo que has heredado, ella seguirá ahí. El aire se volvió pesado con la verdad de aquellas palabras. Miré atrás hacia la ruta que había tomado, recordando cómo enfrenté lo desconocido. Había sentido la fuerza de mis ancestros, pero ¿era suficiente? ¿Puedo realmente enfrentar lo que está por venir? Un murmullo recorrió el aire mientras la luz de la linterna fluctuaba, llenándome de una energía renovada. Pero a pesar de la calidez de su luz, no pude evitar sentir la inquietud en mi interior. ¿Los ancianos tenían más respuestas? ¿Sabían cómo domar a la sombra? Nunca había sentido tan fuertemente que mi viaje apenas comenzaba. Así, con preguntas sin respuesta y un camino incierto ante mí, comprendí que algunas historias nunca se terminan. Simplemente se transforman, se entrelazan con el tiempo y despiertan a aquellos que están dispuestos a escuchar y a enfrentarlas. Con un suspiro resuelto, di un paso hacia adelante, decidido a descubrir que la oscuridad realmente pretendía y que parte de mi historia finalmente debía ser revelada. Y aunque la sombra siguiera acechando, esta vez sabía que no tendría que enfrentarla solo.